Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les habla predicador Javier Alejandro Tosto y hoy comenzamos con la nueva enseñanza del año 2023. En este año nuevo. Queremos compartirles a ustedes, como siempre lo venimos haciendo desde hace ya 3 años, desde el comienzo del año 2020. Comenzamos a estar predicando el Evangelio, tratando de poder hablar lo que es la gracia del Señor Jesucristo, lo que es vivir por medio de la fe. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre el libro de Efesios, capítulo 1, verso 3, que somos bendecidos, ¿sí?, por nuestro Padre amado celestial en Cristo Jesús, la cual muchas veces nos han enseñado que tenemos que correr detrás de la bendición. Nos han enseñado que a través de nuestros esfuerzos tenemos que estar conquistando la bendición del Padre, cuando la palabra de Dios dice, ¿sí?, que no es que yo tengo que estar corriendo detrás de la bendición, sino que la bendición de Dios está en Cristo. Y Cristo habita en mí. Entonces la bendición de Dios ya está en mí, ¿sí? Que todo lo que pertenece, ¿sí?, a la vida y a la piedad se nos han sido otorgadas a nosotros, a sus hijos, por medio de la fe, ¿sí?, por medio de creer. Así que hoy vamos a estar hablando un poquito sobre este tema: si tengo que ir detrás de la bendición, si tengo que ir detrás de los beneficios que Jesús ganó por mi vida, o solo tengo que aceptar lo que Jesús pagó por mí, qué me regaló de lo que Jesús ganó en esa cruz, ¿sí? Pero también lo que Él me ha regalado en esa resurrección de Cristo. Amén. En la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a estar orando, vamos a estarle dando lugar al Espíritu Santo y vamos a estar comenzando con esta enseñanza. Amén. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias, te bendecimos, gracias por este día. Gracias, bendito Rey, Señor, por este año, Señor, nuevo que ha comenzado, Dios mío, la cual, Dios mío, sabemos, Señor, que es un año, Señor, cada beneficio que tú ganaste en la cruz, pero que no solamente vamos a manifestar, sino que también, Dios mío, vamos a disfrutar la gracia, vamos a disfrutar este evangelio completo, este evangelio que trajo transformación, ¿sí?, en nuestro espíritu, y también va transformando día a día nuestra mente, que se va renovando cada día con la palabra escrita, con la palabra de Dios. Así que gracias, Señor, te bendecimos, te damos la gloria a ti, Señor. Gracias por los hermanos que se van a estar conectando en este momento, Dios mío. Y queremos, Dios mío, Señor, orar, Dios mío, por esas personas, Dios mío, que quizás no se conecten hoy, pero se conecten el día de mañana o en los días venideros, Señor. Y que estén pasando, Dios mío, quizás por un momento de situación, Dios mío, quizás de enfermedad, quizás de escasez, Dios mío, quizás problemas en la familia. Queremos orar por sus vidas, Señor, y creer, Dios mío, de que, Señor, tu palabra llega a sus vidas, Señor. Y tu palabra no vuelve vacía, Dios mío. Que ellos son sanos por la llaga de Cristo. Que son sanos en el nombre de Jesús, Dios mío. Que la situación, Dios mío, económica que estén pasando, Dios mío, Señor, se corta ahora en el nombre de Jesús, Dios mío. Porque hay bendición para su vida, Señor. Porque hay bendición para su vida, Señor. Oramos, Dios mío, para que los ojos de su entendimiento sean alumbrados, Dios mío, para poder entender, comprender, Dios mío, Señor, tu evangelio completo, el evangelio de gracia, el evangelio de fe, el evangelio, Dios mío, completo, Señor, para nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, Dios mío, oramos para que ellos reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús, en lo que tú has hecho, Señor, en lo que tú hiciste una vez y para siempre para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, vamos a estar comenzando a leer Efesios capítulo 1, verso 3. Es un versículo muy conocido. Yo sé que usted lo ha escuchado durante muchas veces, que usted ha oído sobre este capítulo de Efesios, pero es bueno poder recordar, ¿sí? Recordar, releer tras releer, meditar tras meditar la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? La palabra de Dios, las escrituras, es inspirada por el Espíritu Santo. Usted mira, bueno, sí, Javier, pero lo escribieron a puño y letra hombres. Sí, le escribieron hombres,
pero fue totalmente inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cómo usted se da cuenta que es inspiración del Espíritu Santo? Bien, porque usted puede identificarse cuando lee la palabra de Dios. Porque usted puede verse a través de la palabra de Dios. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Solamente Dios mismo. El Espíritu Santo pudo escribir esto, pudo dar el pensamiento mismo de Dios a través quizás de hombres, ¿sí? Porque claro, vemos que el apóstol Pablo ha escrito 13 cartas dentro de lo que es el Nuevo Pacto, ¿sí? El Nuevo Testamento, ¿sí? Escribió. Y usted dirá, sí, es un hombre, sí, bien, pero el Espíritu Santo le dio una inspiración para que usted hoy, después de 2000 años, usted pueda identificarse por medio de las Escrituras. Siempre digo yo lo mismo, si usted va a creer algo o a alguien que diga algo y esté fuera de la palabra de Dios, entonces usted no está creyendo en Cristo. Usted no está creyendo en el poder, ¿sí?, de la palabra de Dios. Usted no está creyendo que el Espíritu Santo es quien lo guía a toda verdad y a toda justicia, ¿sí? Por eso es necesario poder ver las Escrituras, creer lo que dice la palabra de Dios. Obviamente ver los tiempos, los momentos, porque obviamente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. Y toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. ¿Sí? Es palabra de Dios. Pero hay cosas, hay momentos donde los hombres vivieron tales tiempos y en esos tiempos la palabra fue para esos momentos. Pero dentro de este tiempo nuevo, para este año, ¿sí? Para este año, mi amado, lo que usted tiene que leer es el tiempo del nuevo pacto. Es lo que Cristo hizo, es lo que Cristo ganó hacia su vida. Muchas veces, vuelvo a repetir, como decía al principio, nos enseñaron que teníamos que ir detrás de la bendición, que teníamos que correr detrás para alcanzar la bendición de Dios. Pero en el nuevo pacto encontramos que la bendición de Dios se encuentra en Cristo Jesús y Cristo Jesús se encuentra en nosotros y entonces la bendición de Dios ya es parte de nuestras vidas, parte de tu vida. Amén. Así que no corra más detrás de la bendición. No pidas más que Dios te bendiga. No pidas más que Dios te bendiga. Cree que ya fuiste bendecido por nuestro Padre amado celestial. Mira lo que dice Efesios, capítulo 1. Y verso 3 dice, bendito sea el Dios. Bendito, dice Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Por eso le decía, usted no está corriendo detrás de la bendición. La bendición de Dios se encuentra en Cristo, ¿sí? Y en Cristo nosotros tenemos todo lo que quizás nos digan que teníamos que hallar, que teníamos que encontrar, ¿sí? Vuelvo a repetir, bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí está hablando en este tiempo, podemos tomarlo en este tiempo, pero imagínense, esto se escribió esta carta se escribió hace 2000 años atrás, y ya el apóstol Pablo entendió que en Cristo está la bendición, que en Cristo, nuestro Padre amado, ¿sí?, nos bendijo. ¿A quiénes? A todos aquellos que creemos. Vuelvo. Que nos bendijo, dice la palabra, no sé cuál Biblia usted está leyendo, yo estoy leyendo la Reina Valera, ¿sí? Y dice que nos bendijo con toda, escucha, con toda bendición espirituales en lugares celestiales en Cristo. ¿En quién? En Cristo. Entonces, vemos que dice con toda, que nos bendijo con toda bendición. Con toda bendición quiere decir que todo lo que pertenece a Dios, ahora me pertenece a mí. Que todo lo que pertenece a Dios, que todo lo que le pertenece al Padre, ahora me pertenece a mí. Podemos hablar de que ya somos bendecidos por nuestro Padre en Cristo Jesús. Ahora, sin Cristo, escucha, sin Cristo no vamos a poder decir que somos bendecidos. Pero en Cristo,
creyendo en Cristo, creyendo en nuestro Salvador, entonces ahora podemos creer que la promesa de Dios es un hecho en nuestras vidas. Por eso debemos diferenciar los pactos, debemos diferenciar, ¿sí? Y entender que lo que me pertenece a mí ahora son lo que dice las Escrituras, lo que dice el nuevo pacto, lo que hizo Jesús por mí. Él me dio redención eterna. ¿Qué quiere decir redención eterna? Que Él me hizo libre eternamente. Libres eternamente. Él me ha dado salud. Él le pagó un precio para que yo tenga salud. Él me ha dado prosperidad, claro. Los cielos no se tienen que abrir. Los cielos ya fueron abiertos para mi vida. Y eso es lo que yo tengo que encontrar cuando veo que somos, como dice aquí, bendecidos con toda bendición. Algo que también nos ha enseñado es que tenemos que pedirle a Dios que las puertas se abran. ¿Cuántas veces usted y yo hemos creído de esa manera? Yo por mucho tiempo oraba a Dios y le decía, Señor, quiero que bendigas mi vida, quiero que abra las puertas de los cielos para mi vida. Pero cuando comencé a leer lo que dice el apóstol Pablo, cuando empecé a leer las cartas, las epístolas, ¿sí?, del apóstol Pablo, comencé a entender de que los cielos no se tienen que abrir. Los cielos ya fueron abiertos por medio de Cristo. Y fueron abiertos a mi favor. Que ya no tengo que correr, vuelvo a repetirle. Y discúlpeme que le repita continuamente, no tengo que correr detrás de la bendición, sino que la bendición ya me ha alcanzado porque Cristo habita en mí y la bendición se encuentra en Cristo. Todo esto de lo que estoy hablando podemos encontrarlo solamente en este versículo de Efesios, capítulo 1, verso 3. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¿sí?, en Cristo Jesús. El versículo 4 dice, según Él nos escogió, ¿sí?, en Él, en Cristo, Él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Cristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, que aquí vemos que el puro afecto de su voluntad, la voluntad de Dios, podemos decir, que tantas veces también desconocemos, o yo por lo menos he desconocido durante mucho tiempo, cuál era la voluntad de Dios hacia mi vida, hacia mi familia, hacia mi matrimonio. Y desconocida totalmente, pero ahora puedo ver, por medio de la palabra, que la voluntad de Dios es, ¿sí?, que la voluntad de Dios es hacernos hijos en Cristo Jesús. Su voluntad, escucha, su voluntad fue hacernos hijos en Cristo Jesús. Por eso vuelvo a repetir. Dice, según nos escogió en Él. Cuando habla de en Él, está hablando de un sujeto. Está hablando de una persona, en Él. ¿Sí? En una persona. ¿Quién es esta persona? ¿Quién es esta persona? ¿Quién nos escogió en Él? Bien, el Padre nos escoge en Cristo. El Padre nos escoge en Cristo. Cuando habla en Él, está hablando de alguien, de una persona, ¿sí? Como diría mi mujer, que es maestra, ahí no me sale el nombre ahora, está hablando de un sujeto, ¿sí? De una persona. De eso está hablando, ¿sí? De una persona, en Él, está identificándonos en alguien, ¿sí? Entonces, Pastor Javier Noguera, bendecido, Pastor, bendiciones, gracias por estar acá conectado, gloria a Dios, bendecido Pastor, gracias. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos, ¿sí? Para que fuésemos, ¿sí? Nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que ahora fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que nos escoge en su voluntad, escucha, yo creo que usted entienda esto, en la voluntad de Dios nos escoge en Cristo Jesús para que seamos santos, ¿sí? Santos, ¿cuántos podemos decir que somos santos? Aleluya. ¿Cuántos podemos decir soy santo delante del Padre? Y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, cuando yo desconocía cuál era la voluntad de Dios, cuando yo conocía cuál era la voluntad de Dios, desconocía de que yo delante del Padre iba a ser una persona santa y sin mancha. ¿Por qué? Porque veía las cosas con mis ojos naturales, con un raciocinio natural. Pero mediante que la gracia de Dios se nos es revelada, mediante la palabra de Dios, cuando leemos, la meditamos, la palabra de Dios alumbra nuestras mentes, ¿sí? Y nos da una identificación de quién soy ahora en Cristo Jesús. Me identifica ahora en quién soy. ¿Quién soy? Y escucha, ¿cuántas veces te has preguntado y te has dicho, ¿para qué estoy en este mundo? ¿Para qué nací en este mundo? ¿Por qué nací en Argentina? ¿Por qué nací en Buenos Aires? ¿Por qué nací en Ciudad Evita? ¿Con qué propósito? ¿Para qué, Dios? ¿Cuál es tu voluntad hacia mi vida? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Bien, creo que el Espíritu Santo nos está contestando. Yo creo que el Espíritu Santo habla a nuestro testigo interior, habla en nuestras vidas. Y Él nos está hablando en este día. Entonces dice que en su voluntad, escucha, somos adoptados hijos suyos. Somos hijos suyos por medio de Jesucristo. Mira qué importante. Mira qué importancia le da el Padre a la obra redentora de Cristo, que nos identifica en Cristo. Y en Cristo nos hace hijos suyos. En Cristo nos hace santos. En Cristo nos hace sin mancha. En Cristo nos hace amados. En Cristo nos dice que ya fuimos predestinados de antes de la fundación del mundo. Pero también dice que en Cristo Jesús, Efesios 1:3, dice que somos bendecidos con toda, y en cualquier idioma, toda la palabra todo es todo, hermano. ¿Sí? Somos bendecidos con toda bendición. Nada nos falta ahora porque hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Este es el Evangelio que transforma mi vida. Este es el Evangelio que debe transformar tu alma, que debe transformar tu mente, conforme a lo que eres ahora en el Espíritu. Conforme a lo que tienes ahora en Cristo Jesús. Entonces, la tradición, la religión, podemos decir, el legalismo, el viejo pacto te dice, usted tiene que ir tras la bendición. Pero el nuevo pacto de Dios nos enseña que la bendición de Dios ya ha llegado a mi vida por medio de Cristo. Eso es la gracia de Dios para ti. Eso es gracia, mi amado. Eso es el regalo de Dios y que se vive por medio de creer en Jesucristo, que se vive por medio de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y obviamente, renovar mi mente cada día. Renovar mi mente, porque si yo no renuevo mi mente con las Escrituras, no renuevo la mente con la gracia de Dios, sí, con el regalo de Dios, con lo que Cristo hizo en mi vida, es imposible que yo pueda vivir una vida totalmente en manifestación,
en manifestación de los beneficios. Porque yo siempre digo lo mismo, aquel que no ha renovado su mente, como aquel que lo ha renovado, ya son bendecidos por Dios. El tema es que él todavía no ha descubierto que es bendecido de parte de Dios. Él sigue creyendo que tiene que ir detrás, corriendo detrás de la bendición. Por eso, Pablo ora en este capítulo. A partir del capítulo 15, del versículo 15, perdón, él habla de situación a las personas que todavía no han entendido el nuevo pacto. Él ora para que reciban. Él no pide para que las personas reciban beneficios. Él ora para que las personas reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la obra perfecta de Jesús. O sea, él ora para que reciban la revelación. ¿Y qué es la revelación, mi amado? En síntesis o para simplificar, que usted pueda lograr ver, no por medio de sus ojos naturales, ver por medio de la fe, de este don de Dios que está puesto en usted y en mí, para ver lo sobrenatural en su vida. Lo que Cristo ganó en su vida, porque naturalmente mis ojos me muestran lo común, me muestran lo natural, me puede mostrar quizás también las virtudes y los defectos de alguien, pero por medio de la fe yo puedo ver y alcanzar que ver que Cristo habita en esa persona, que Cristo habita, pero que todavía esa persona no lo ha entendido todavía. A principio de estos días, de este año, he escuchado que mucha gente dice, este año tiene que ser mi año. He escuchado durante este tiempo y gente que cree en Cristo, que ha aceptado a Jesús, que diga, Señor, este año las puertas de los cielos se tienen que abrir para mi vida. Pero ellos no han entendido que los cielos fueron abiertos ya en Cristo Jesús. Señor, voy a tomarte, dicen. Voy a tomar en este año las bendiciones que tú tienes para mí. Las voy a recorrer, voy a ayunar, voy a orar, voy a ir a la iglesia, voy a ir a hacer tal cosa, voy a hacer tal juramento, voy a saltar tal pacto para poder recibir esa bendición. Pero no se han dado cuenta que Cristo es tu bendición y que si tienes a Cristo, entonces lo tienes todo. ¿No se han dado cuenta de estos versículos tan hermosos que habla el apóstol Pablo a los Efesios? Y estamos hablando de algo que está escrito hace 2000 años atrás. Pablo le decía, muchachos, bendito es el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira, es tan bueno Dios, es tan bueno Dios. Y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que ustedes creen y el que yo creo. Pero mira, escuchen, Él nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. Ya nos bendijo con toda clase de bendición. Ya te bendijo con toda clase de sanidades. Ya te bendijo con la prosperidad. Ya te bendijo con esa familia. Ya te bendijo con esa mujer idónea o ese hombre idóneo. Ya te bendijo. Ya Dios te dio todo en Cristo Jesús. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que ver a Cristo ganando todo el favor de Dios hacia tu vida. Él reunió, escucha, Él reunió la mayor cantidad de favor de Dios, dice nuestro hermano Joseph Pryne. Él reunió la mayor cantidad, todas las cantidades de la bendición de Dios. Las reunió en Cristo. Cristo las reunió. Y esas bendiciones ahora son las que te pertenecen a ti y las que me pertenecen a mí. Por eso este año
No es que te va a ir bien a ti por lo que tú hagas. Este año te va a ir bien mediante que tú vayas renovando tu mente. El apóstol Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida. Así como prospera tu alma, tu mente, y que tengas salud. El deseo de Dios es que nosotros tengamos buen camino en todas las áreas de nuestra vida. Pero también Dios quiere que renovemos nuestra mente conforme a la palabra, conforme a las escrituras. Que renovemos nuestra forma de pensar y que podamos vernos bendecidos por Dios. Que podamos vernos totalmente favorecidos de parte de Dios. Hoy, escucha, tiene que haber un antes y un después en tu vida. Si tú estás creyendo que tienes que hacer tal cosa para que la bendición te alcance, entonces no estás mirando lo que Cristo hizo por ti. Tienes que creer, confiar. La fe es la certeza de lo que se espera. Es la convicción de lo que no se ve, dice el autor de Hebreos. Fe es ver lo que no estoy viendo naturalmente, pero sí lo estoy viendo por medio de la palabra. Hace un tiempo que, ya hace unos años, que yo aplico esta palabra de ver por medio de la palabra de Dios. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando medito la palabra, cuando dejo la palabra y empiezo a meditarla, y a meditarla, y a meditar la palabra de Dios, comienzo a lograr ver lo que Dios ya ganó para mi vida. Comienzo a verme sano, comienzo a verme próspero, comienzo a verme bendecido con toda clase de bendición. Porque ya no estoy viendo por mis ojos naturales, aunque mis ojos naturales digan lo contrario. Necesito comenzar a ver por medio de la fe de Dios. La fe de Dios, la fe es la que manifiesta, es la que toma, es la que dice gracias, esto es mío. Podemos decir que la fe es la que se apropia de lo que Cristo nos ha regalado. Hoy te digo, mi amado, te digo, mi amigo, mi hermano, no corras más detrás de la bendición. No corras más detrás de la bendición. Cree que fuiste bendecido con toda clase de bendición. Con toda clase de bendición en Cristo Jesús. Deja de correr. Deja de correr. Porque no es cuanto tú corras. Es lo que Cristo hizo por tu vida. Es lo que Él ganó por ti. Es lo que Él ganó por mí. Si tú crees esto, entonces usted le está dando el centro o le está dando la prioridad siempre a la obra consumada de Jesús. Usted está poniendo en primer lugar siempre a Jesús. Usted está poniéndolo a Él. Hay una palabra que me está viniendo ahora, pero que también me la han dicho muchas veces. El nuevo pacto dice, en el nuevo pacto, ¿no? Dice, buscar el reino de los cielos y su justicia y todo será añadido. Y una mala interpretación de buscar el reino, ¿sí? El reino de Dios y su justicia. Algo mal interpretado es que nosotros tenemos que la palabra buscar, le ponemos el énfasis de hacer.
Y no está hablando de buscar el reino como de buscarlo corriendo, buscarlo en algún lugar, sino lo que está diciendo es concentrarte en el reino y en su justicia, en lo que Él nos ha otorgado como herencia. Buscar, está diciendo, ¿sí? Está hablando de una palabra de meditar el reino de Dios. Meditar cuál es la voluntad de Dios. Meditar cuál es la justicia de Dios hacia mi vida. Entonces, dice, todo será añadidura. Entonces, podemos decir que esta palabra entonces la podemos entender como también se alumbra mi mente y todo viene añadido. Todo es añadido a mi vida. Solamente meditando el evangelio del nuevo pacto, solamente meditando la palabra del nuevo pacto, meditando en la gracia, meditando en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿vas a salir a correr detrás de la bendición? ¿O vas a creer solamente? Como dice la palabra de Dios, cree solamente y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Amados, este es un pequeño mensaje que queremos comenzar en este año 2023 para tu vida. Queremos que tú lo tomes, que lo recibas. Si estás corriendo, detente, para, no corras más, porque no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia, no son tus capacidades que te traerá bendiciones, sino es el poder de Dios la que te alumbra y la que te muestra que en Cristo Jesús ya eres bendecido de parte de Dios. Que ya eres una bendecida. Hola, hermana Chabela Benedetti, bendiciones, gracias por estar acá. Te bendecimos, hermana, gracias, siempre estás aquí con nosotros. Gloria a Dios, hermana. Pero nos han enseñado eso, que tenemos que salir a buscar, como si hay algo que no está. Pero es porque malinterpretamos las cosas. El otro día escuchaba a un predicador y él decía una frase, yo también la decía, pero bueno, quizás la escuché de él. Pero él decía, según con los lentes que te pongas al momento de leer la palabra es lo que vas a estar creyendo. Si tenés los lentes puestos de condenación, todo lo que leas vas a leer conforme a lo que estás pensando y que es condenación. Si te pones los lentes de la justicia, entonces cada vez que leas la palabra de Dios, vas a leerla desde la perspectiva de que eres la justicia de Dios en tu vida. ¿De qué manera tú te ves cuando lees la palabra? ¿De qué manera tú te ves cuando oras al Padre? Porque de eso depende la herencia de Dios, para manifestarla, ojo, no para que usted sea otorgada a su vida. Pero si usted no cree porque usted piensa que es un pecador, que usted no es santo, que usted es una mala persona, que usted es un desobediente porque le enseñaron así en la cultura evangélica, entonces usted nunca va a poder aprovechar de las bendiciones que Cristo ganó para nuestra vida. No va a poder aprovechar la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero si usted comienza a ver con los lentes de la justicia de Dios, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es que yo fui perdonado en Cristo Jesús. Y ahora en Cristo, escucha, y ahora en Cristo yo soy justo delante del Padre. Para simplificar un poco, porque a veces nos ponemos muy técnicos en enseñar. A veces nos ponemos muy de maestro para enseñar. Pero la idea es poder con usted charlar en este día y que usted pueda identificarse en las Escrituras. Que yo como
y yo también obviamente me identifique cada día más en las Escrituras. Que ver que lo que la palabra de Dios dice es tan poderoso que para este tiempo, aún, porque aunque hayan pasado 2000 años, la palabra es viva y es eficaz para mi vida, para tu vida. Solamente hay que ponerla por obra. Solamente hay que creer. Y cuando hablo de por obra, no estoy hablando de salir a correr detrás de la bendición. Porque poner por obra es aplicar a mi vida, creer lo que es la palabra de Dios y moverme conforme a lo que estoy creyendo. Pero es importante ver con cuáles son los lentes que me pongo, cuáles son los lentes que me han impuesto en ponerme en el momento que he leído las Escrituras. Estoy viendo las Escrituras, estoy meditando en las Escrituras con los lentes de condenación o con los lentes de justicia. Porque si yo miro con los lentes de justicia, entonces puedo creer que esta palabra fue escrita, inspirada por el Espíritu Santo para mi vida. Esta palabra que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. En lugares celestiales en Cristo. Quiero dejarte esta reflexión para que vos puedas meditarla. Quiero dejarte esta reflexión para que vos la medites. Y luego mandamos un mensaje por privado. Y decime qué es lo que pensás. ¿Qué es lo que estás creyendo? Si vas a correr detrás de la bendición, no va a haber nada que alcance la bendición de Dios. Porque durante el viejo pacto, todos los grandes profetas que usted conoce, todos los grandes reyes que usted conoce, fueron detrás de la bendición y no pudieron alcanzarlo. Ninguno. Y no estoy hablando solamente de algo material. Estamos hablando de la salvación, por ejemplo, de la vida eterna. Pero era necesario que Jesús venga para que haya un nuevo pacto, dando por abolido el viejo pacto. Por eso él dice en la cena, esta es mi sangre, este es mi cuerpo. Y bajo mi sangre y bajo mi cuerpo hay un nuevo pacto. Como para simplificar, pero usted lo puede encontrar en el libro de Corintios. Hay un nuevo pacto. Entonces, ¿por qué mirar el viejo pacto? Usted puede leer el viejo pacto para saber qué es lo que ha pasado, cómo ha acontecido. Tomar las promesas que hay dentro del viejo pacto, pero entenderlas que en Cristo fueron cumplidas, que son un hecho para su vida. Y que ahora en Cristo, como son un hecho, están en mí. Amén. Hermanos, quiero darle gracias por este tiempo. No avisamos para hacer este live, no hemos avisado para hacer este live, pero nuevamente vamos a estar compartiendo más seguido las enseñanzas vía internet, por nuestro Facebook, por Facebook Javier Tosto y Javier Estela Tosto, los dos Facebook. Luego también vamos a estar compartiendo en el grupo Tu Gracia Me Sostiene. Pero queremos que usted reflexione sobre este tema. Estamos corriendo detrás de la bendición. ¿Es necesario que corra detrás de la bendición cuando en Cristo Jesús ya fui bendecido con toda clase de bendición? Les mandamos un abrazo grande a todos los que se conectan, se van a conectar, y cualquier cosita nos escriben por privado. Bendiciones. Somos bendecidos con toda clase de bendición.
Quienes habló, Javier Alejandro Tost, predicador de la palabra. Simplemente un predicador de la palabra. Un amigo, un hermano. Así que le mandamos un abrazo grande. Bendiciones.